¿Cómo están? Feliz año. Ya mañana hay vacaciones. Bueno, hoy está con nosotros Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, que nos va a hablar del avance de las pensiones y los programas al prácticamente cierre del 2024. Y también Profeco, quienes quieren los precios, con Iván Escalante. Vamos a empezar con Profeco y luego Ariadna, si les parece. Adelante, Iván. Muy buenos días. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a presentar 4 temas muy rápido. Iniciamos con los precios promedio de las gasolinas. La gasolina regular la tenemos en 23 pesos con 97 centavos, la premium 25 pesos con 39 centavos y el diésel 25 pesos con 69 centavos por litro. Seguimos. Vamos a dar a conocer quiénes son las estaciones de servicio que dan los combustibles más baratos y más caros. Tenemos los más baratos en gasolina regular de 24 pesos con 42 centavos litro hasta 22 pesos con 19 en esta estación Bristol en Tonalá, Jalisco. Esto depende del precio en cada una de las regiones. Vamos a darle a todas estas gasolineras una palomita. Continuamos con el precio de la gasolina regular más cara que identificamos en nuestro monitoreo, que va de 24 pesos con 95 centavos hasta 26 pesos con 80 en la estación Chevron en Culiacán, Sinaloa, el Trébol SADCB. Vamos a darles a estas estaciones un tache. Continuamos con los precios más baratos de las gasolinas premium, que los identificamos desde 24 pesos con 19 centavos hasta 22 con 57 en esta estación en Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz, de la marca Pemex. Les vamos a dar una palomita. Continuamos con las gasolinas premium más caras, que van de 26.16 a 27.99 pesos litro en la estación Chevron Irapuato, Guanajuato. Les vamos a dar un tache. Seguimos ahora con el precio del diésel, que el más barato que identificamos en un rango, depende de la región, de 26.19 hasta 24.65 en esta estación Pemex en Guadalajara, Jalisco. Vamos a darles una palomita y finalizamos combustibles con el precio del diésel más caro que ubicamos en nuestro monitoreo. Depende de la región, de 26.69 hasta 27.44 por litro. Identificamos en esta estación en Cancún, Quintana Roo, de la marca Fulgas. Le vamos a dar un tache. Continuamos, por favor. Bien, una de las tradiciones es en la cena de mañana en la noche, las famosas 12 uvas. En esta temporada se incrementan mucho los precios y por eso vamos a orientar a las personas a dar los precios que encontramos en nuestro monitoreo. La uva blanca sin semilla, que es como se le conoce, la uva verde, la identificamos en promedio kilogramo 113 pesos con 70 centavos. Pero aquí tenemos algunos de los sitios en donde la encontramos más barata y de todas maneras en la página de internet hay una interfaz muy cómoda para que puedan aplicar algunos filtros dependiendo de las ciudades en donde viven y pueden identificar los 2 tipos de uva que monitoreamos más baratos y más caros. Aquí la más barata la encontramos en Soriana Hiper en Cancún en 69 pesos con 80 centavos, pero también muchos mercados de abastos, centrales de abastos, también está mucho más barata la uva. Y aquí la más cara que encontramos a estas uvas, le vamos a dar una palomita. Y a estas otras uvas que encontramos hasta de 179 pesos el kilo en H-E-B en Tampico o 166 en Chedraui en Acapulco, les vamos a dar un tache. Hay otra opción que es la uva roja o la uva globo o red globo, es un poco más económica, 87 pesos con 80 centavos el promedio en el kilogramo. Y aquí también en las centrales de abasto o en los mercados de abasto los encontramos mucho más baratas que en las tiendas. En la central de abasto de aquí de la Ciudad de México la encontramos en 60 pesos y ahí hasta 79.90, también aquí en Ciudad Juárez en una sucursal de Smart. Le vamos a dar una palomita. Y las más caras en Playa del Carmen Superaqui, hasta en 149 pesos la encontramos, les vamos a dar un tache.
Continuamos con una recomendación, orientación a los Reyes Magos, que el próximo noche del 5 de enero, madrugada del 6, llegan a todas las casas. Estamos haciendo un monitoreo del precio de 584 juguetes en distintos establecimientos en la República para poderles sugerir a los Reyes Magos en dónde comprar los juguetes y les salen mucho más baratos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Una bicicleta, que los precios rondan entre 3,258 y 3,600 pesos, y un juego de mesa muy popular también en esta temporada, que los encontramos desde 328 pesos hasta 659, depende del establecimiento. Repito, en la página de internet está el monitoreo de los precios y pueden consultar para orientarlos en dónde comprar el juguete mucho más barato. Adelante, por favor. Bien, presentamos el quién es quién en envío de dinero para los paisanos que envían sus recursos durante esta temporada, y en general ponemos también a su disposición una calculadora. Es muy fácil, ponen más o menos en la calculadora cuántos dólares estarían enviando, en este caso envíos en efectivo, y las remesadoras, cuánto les cobran de comisión y en cuánto tienen el tipo de cambio, y esa fórmula nos da, para este ejemplo que pusimos de $350 americanos, cuánto nos estaría dando cada una de las remesadoras. ¿Cuál es la que más da? En este monitoreo que tenemos hasta el 16 de diciembre, Pagafón Smart Pay da $7,262 pesos con 75 centavos por $350 y le vamos a dar una palomita. Y la empresa Shum o la remesadora Shum da $6,743 pesos con 73 centavos. Le vamos a dar un tache. Aquí tenemos el listado de cuál, el nombre o la compañía de la remesadora, y en esta fórmula cuánto daría por este ejemplo de $350 en envío en efectivo. Siguiente, y esto es en depósito a cuenta. La remesadora que más da o que más les da por su dinero es Cloud Transfer Services, $7,262 pesos con 75 centavos por $350, y la que menos da, palomita, y la que menos da es Shum, la misma, en este caso en depósito a cuenta, $6,782 pesos con 16 centavos tache. Finalmente vamos a darles los consejos Profeco de la semana. 1. Antes de llenar tu tanque de gasolina, ubica la estación cerca de ti con los mejores precios. 2. Disfruta de las tradiciones en familia y compara los precios de la uva para tu cena de Año Nuevo. 3. Tus hijas e hijos merecen juguetes de calidad al mejor precio. Y 4. Elige quién ofrece mejor servicio, mayor seguridad y menor comisión en el envío de remesas. Les recomendamos cobrar su dinero en alguna de las 1,743 sucursales de Financiera para el Bienestar en todo lo largo y ancho del país. Aquí están nuestras redes sociales y nuestra página de internet, donde a partir de ahorita está toda la información completa de lo que acabamos de presentar. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Iván. Por cierto, sobre el tema de los precios de la gasolina, la semana pasada le di instrucción a la Secretaría de Energía para que se sentara con todos los gasolineros, todos los que tienen estaciones de servicio, las distintas marcas, porque en este recorrido por el país que he estado haciendo, pues hay lugares donde la magna está a 26 pesos, que es totalmente fuera de norma. En realidad no hay un precio máximo para la gasolina, no está establecido eso. Desde el 2013, con la reforma energética, desapareció el poner precios máximos, pero no es posible que los precios en algunos lugares estén como están. Y lo que presenta Iván, pues, es el precio medio, que ya incluye los que la venden en 26 pesos, que es el precio medio de todas las gasolineras. Y como ven, hay algunas gasolineras que lo están vendiendo a menos de 23 pesos, que es lo que debería ser. Entonces, está haciendo un análisis Pemex junto con la Secretaría de Energía. Recuerden que está permitido importar gasolinas si tienen permiso por parte de la Secretaría de Energía, y otras se venden directamente en las refinerías de Pemex. Entonces, se está haciendo una revisión integral. En estos días salió que va a haber un aumento del IEPS
En realidad eso viene en la ley desde hace mucho tiempo. El IEPS, que es un impuesto que se cobra en la gasolina, que nosotros vamos a seguir, si sube mucho el precio del petróleo, se controla el IEPS, como fue en el momento de cuando salió o cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania, que hubo la guerra en Ucrania y en ese momento el petróleo subió mucho de precio. Entonces se utilizó el IEPS para disminuir el precio de la gasolina y que no impactara en la inflación en México. Nosotros vamos a seguir utilizando ese mecanismo, pero el precio del petróleo no ha aumentado realmente. Eso significa pues que el precio de la gasolina tampoco debería aumentar. Entonces estamos trabajando conjuntamente con Secretaría de Energía. Ella va a tener reuniones con los gasolineros y vamos a establecer mecanismos para que no tenga pues un aumento la gasolina, que en el pasado se decía que si aumentaba la gasolina solo impactaba a un sector de la población. Eso es falso, porque la gasolina, el diésel pues son materias o materiales, bienes líquidos que son indispensables para el desarrollo de la economía. Entonces vamos a estar pendientes de ello y ya se los vamos a informar. Y el aumento del IEPS no es algo que sea de ahora, sino que hay una ley desde hace mucho tiempo que establece que se aumente el IEPS, que es un porcentaje del precio de la gasolina, de acuerdo con la inflación de ese año. Entonces no es que nosotros hayamos establecido un aumento particular para ese impuesto. Bueno, lo quería mencionar porque sí, en algunos lugares está muy alto el precio de la gasolina. Llamar atención a donde se tenga precios. Pues vamos a seguir con el quiénes quieren los precios, pero también este análisis que se está haciendo de por qué en algunos lugares está alto el precio, si es un asunto de los gasolineros o están ocurriendo otros problemas, para poder evitar pues que haya este aumento en el precio de los combustibles como nos comprometimos. Lo único que puede aumentar pues es el incremento de la inflación. Sí, pero no es falso. Eso viene desde ellos. La ley del IEPS establece que aumenta de acuerdo con la inflación del año anterior. Entonces, la inflación está cerrando más o menos en 4.3, entonces eso es lo que tiene de aumento. Es una ley que hay desde hace mucho tiempo. Pero a nosotros nos interesa controlar, o más que controlar, evitar que aumente el precio de las gasolinas por algún tipo de especulación. Entonces, por eso estamos haciendo el análisis y ya la Secretaría de Energía se está reuniendo con los gasolineros para evitar un aumento derivado de algún tipo de especulación y poder tener la gasolina como nos comprometimos, que no aumente en términos reales. Eso significa que lo único que puede aumentar pues es lo relacionado con la inflación del año anterior. Bueno, ahora sí, Ariadna. Buenos días, con el permiso de la presidenta. Vamos a presentar los avances de los programas de bienestar. Adelante. Gracias. Al día de hoy se han registrado 964,556 mujeres a la pensión Mujeres Bienestar, de las cuales 153,000 son mujeres indígenas que ellas tienen este derecho de los 60 a los 64 años. De tal manera que vamos avanzando muy bien, vamos a entregar las tarjetas ya en este mes de enero y febrero. Adelante. Respecto al programa de salud casa por casa, el Censo de Salud y Bienestar va avanzando. Al día de ayer hemos visitado a 4,600,000 personas en su domicilio, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y como saben, en próximos meses ya estarán los médicos y las enfermeras trabajando también casa por casa. Adelante. Estas son algunas fotos del trabajo que se hace en territorio. Adelante.
Respecto a la contratación de las enfermeras, ya hemos contratado a 14,577 y seguimos recibiendo expedientes esta semana y principios de la próxima semana para llegar a nuestra meta, que son 22,500 enfermeras. En el mes de enero vamos a dar la capacitación y todo lo referente a la parte operativa del trabajo de las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros, para que en el mes de febrero iniciemos las visitas ya con el personal de salud a las viviendas de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Adelante. También 725,300 adultos mayores ya se han registrado a la pensión porque han cumplido 65 años. Como ustedes ya saben, esta pensión ya es un derecho para nuestros adultos mayores y se han venido inscribiendo y vamos a entregarles sus tarjetas durante los meses de enero y febrero para que empiecen a recibir su pensión. ¿Es cuánto, Presidenta? ¿Perdón? Creo que traía unos videos, Ariel. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Ariadna, ¿por qué no les platicas a partir de cuándo inician los trabajadores y trabajadoras de la salud a visitar las casas? Gracias. Vamos a empezar a partir del mes de febrero. El 3 de febrero ya las médicas, los médicos, las enfermeras, enfermeros estarán realizando la visita domiciliaria y que hay que insistir, como lo ha dicho la presidenta, que este es un programa permanente, que no es una visita eventual, sino que es un programa que quedará ya para siempre. Ahora lo que estamos haciendo con los servidores de la nación es aplicar un cuestionario para posteriormente con el sistema de salud establecer un semáforo sobre quiénes están en condiciones sanas, quiénes tienen que tener una visita periódica de 2 meses y quién habrá de tener una atención y una revisión de un tiempo más corto. Hemos encontrado también adultos mayores, sobre todo, que viven solos y que están sanos, pero otros que viven solos y que están en postración. A ellos no solamente se hará la visita médica, sino las y los servidores de la nación estarán pendientes de que lo que se defina por los médicos se recurra a visitarlos para que tomen su medicamento y demás. De tal manera que este programa está pensado en la protección permanente en materia de salud de nuestros adultos mayores y de las personas con discapacidad que son derechohabientes ya de las pensiones. Sobre lo que preguntaba la compañera respecto a los resultados, si la presidenta nos autoriza, en una sesión les platicamos a detalle los mismos, pero en términos generales que hemos encontrado, diabetes, hipertensión, que los adultos mayores, entre otras cosas, lo que más desean es que se platique con ellos, que se les visite, que no se les deje solos. La parte de salud se está preguntando, pero también la de salud mental, sus redes y relaciones familiares con las que cuentan, porque muchos de ellos tienen la protección de la familia. En México tenemos esa gran virtud
que las familias nos reunimos regularmente y que a nuestros adultos mayores se les cuida y se les protege y se les respeta, porque son la guía de la familia. De tal manera que este programa está haciendo este censo y los resultados nos van a servir de guía no solamente para la aplicación del programa, sino para las estrategias de salud, y que Encuesta Nacional de Salud la hay desde siempre, la aplica el INEGI, solo que ahora tendremos la información nominal de cada persona, de tal manera que vamos a poder hacer efectivo el derecho a la salud de estos dos grupos de la población que son vulnerables. A mediados del próximo año. Estamos, como saben, en la licitación de los medicamentos. Va muy bien. Ya la próxima sesión que venga Secretaría de Salud para que Eduardo Clark les pueda informar cómo va. Entonces, el objetivo primero pues es tener todos los medicamentos en centros de salud y en hospitales, en el IMSS Bienestar, en el IMSS y en el ISSSTE. Y a partir más o menos de mediados del próximo año estamos viendo los diseños, vamos a iniciar, va a ser poco a poco, la construcción de estas farmacias junto al Banco de Bienestar. ¿Qué medicamentos habrá en estas farmacias? Pues aquellos que son los más importantes para el control de enfermedades como diabetes, hipertensión para las y los adultos mayores, y algunos medicamentos importantes para las personas con discapacidad. De tal manera que cuando vayan por a cobrar su pensión al banco, puedan también de manera gratuita tener su medicamento. Entonces, a partir de mediados del próximo año. Al final vamos a tener en cada banco de bienestar, a un lado vamos a tener la farmacia. Sí, en su momento los vamos a enviar a la Constitución, los 3 nuevos programas, el apoyo a mujeres de 60 a 64 o la pensión Mujeres Bienestar, las becas para preescolar, primaria y secundaria, y también el programa de salud casa por casa. En todo el país en febrero. Enero se están capacitando, ya están trabajando en la contratación y en enero pues se estarán capacitando. ¿Cuál es el objetivo, además de del objetivo de la salud preventiva, que en realidad se trata de ello, y de brindarles un apoyo adicional a las y los adultos mayores? El objetivo es que quien se contrate para ser médico o médica del bienestar, o enfermera o enfermero del bienestar, sea de la comunidad o de una comunidad cercana. Si van a ir a un lugar apartado, a la Sierra Tarahumara, pues en la medida de lo posible que sea una persona que viva cerca, para que no tengan que moverse de un estado a otro. Entonces ese es el objetivo, no solamente la salud preventiva, sino también que sean de las propias comunidades los trabajadores y trabajadoras de la salud que van a estar trabajando en este programa. Sí, adelante. Buenos días, Presidenta. Gustavo García, de Comunicante MX. Y es con relación al tema, aprovechando que está la secretaria Montiel, les comparto, hace unas semanas yo tuve la oportunidad de cubrir un evento organizado por la Coamex, que es la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ahí se abordaron diversos temas, se presentó una guía de respuesta humanitaria para personas con discapacidad. Pero específicamente este colectivo y estas asociaciones civiles que forman esta coalición, de inicio agradecerle, le mandan el agradecimiento a usted, Presidenta, a la Secretaria, por el apoyo que se está dando a las personas con discapacidad, que se haya elevado a rango constitucional esta pensión de bienestar para personas con discapacidad. Sin embargo, Presidenta, Secretaria, aún nos falta mucho camino por recorrer en México hablando de discapacidad. Hace un par de semanas en el Hotel Safi en Monterrey no se le permitió el acceso
a una persona con discapacidad visual porque llevaba un perro y no sé, decían que era una mascota, ¿no? Hace una semana ocurrió también un caso viral en Veracruz, en el restaurante Chili's, donde le pidieron a una persona con discapacidad que se retirara. Y creo que ahorita es una oportunidad única, secretaria, presidenta, porque este foro creo que es uno de los más importantes que tenemos en México para que se hable de discapacidad, para que se promueva el uso correcto de los términos que existen en el colectivo de discapacidad, que también aquí se promuevan los derechos que tienen las personas con discapacidad. No solamente es esa pensión, también tienen derecho a trabajar. ¿Qué empleos podría atender o cubrir una persona con discapacidad? Recuerdo que hace unas semanas estuvo aquí también personas o dirigentes del Consejo Empresarial de México. Ellos también tendrían que entrarle al tema de discapacidad y pues el reto es para secretaria, para usted presidenta, si en algún momento en estas mañaneras se podría ocupar un espacio para que se hable de discapacidad. Creo que en México lo necesitamos y nosotros como medios de comunicación, sin lugar a dudas, llevaremos ese mensaje a nuestras audiencias. Sí, por supuesto, tienes razón porque es un avance muy importante y además México es de los pocos países que lo tienen, no sé si haya otro país, pero es de los pocos países que da este apoyo económico, esta pensión a personas con discapacidad, además que esté en la Constitución ahora, y el apoyo también para la rehabilitación, que también es un derecho establecido en la Constitución. Pero sigue habiendo discriminación y sigue habiendo limitaciones para el desarrollo pleno de una persona con discapacidad, que tiene que ver desde pues las condiciones urbanas para que una persona sea que dependiendo de su discapacidad pueda tener la posibilidad de tener la movilidad en una ciudad o en cualquier sitio, o también pues lo que tiene que ver con las traducciones, en fin, todo lo que está involucrado para que una persona con discapacidad pueda tener todos los derechos. Entonces lo está trabajando la secretaria, no sé si quieras comentar de la dirección que tenemos de derechos para las personas con discapacidad, y además tienes razón, se tiene que erradicar toda forma de discriminación en nuestro país a cualquier persona por ser diferente. Adelante. Gracias. Es muy importante lo que tú comentas. La pensión es un derecho que ya está consagrado en la Constitución y es un gran avance, porque las personas con discapacidad vivían en mayor pobreza que el resto de la población. Entonces, es la primera estrategia para combatir la pobreza entre los grupos vulnerables, y que sea un derecho también es muy importante, porque las personas con discapacidad, por ejemplo, alguien que nace con esta condición, tendrá el apoyo del Estado desde los 0 años hasta el final de su vida, porque una vez que cumpla 65 años accede a la pensión de adulto mayor. Entonces, esta es una garantía muy importante, porque es el grupo de la población que tiene esta garantía del Estado durante toda su vida. Tenemos que avanzar en la política de inclusión. La presidenta nos dio la instrucción desde el inicio del gobierno de que trabajáramos en esta línea. Nuestro compañero Pedro Ortega, él vive con discapacidad motriz y es una persona muy sensible en la materia. Nos está ayudando mucho, está en este momento justo reuniéndose con las organizaciones de la sociedad civil que tienen un sinnúmero de planteamientos correctos, convenientes, y también Pedro está integrado al grupo de salud casa por casa para que hagamos todo el protocolo que tiene que ver con la atención a personas con discapacidad, que tiene su especificidad, de tal manera que una vez que lo presentemos con la presidenta, seguramente ella lo va a plantear aquí, pero hay que trabajar en políticas laborales, educativas, de accesibilidad, lo que comenta la presidenta que tiene que ver con el entorno, y mucha sensibilidad, promoción de respeto a los derechos humanos de este grupo de la población por parte de todos.
porque cuando suceden estas cosas, estos eventos de discriminación, no hay que dejarlo como un hecho que solo se conoce, digamos, viralmente, sino que hay que actuar para ir haciendo conscientes a toda la población de que además todos podemos en algún momento de nuestra vida ser una persona con discapacidad por una enfermedad, por un accidente. De tal manera que todo lo que hagamos para concientizar y sensibilizar en la materia es muy importante, porque además es un grupo de la población que dice el INEGI, que será entre el 5 y 7% de la población, pero impacta a 80 millones de mexicanos y mexicanas que vivimos con alguna persona con discapacidad. Así que vamos a trabajar en ello y se los vamos a presentar. Sí, justamente, secretaria, esta coalición me hizo favor de entregarme esta guía de respuesta humanitaria. Está buenísima, no sabe lo que he aprendido con esta guía. Creo que es un instrumento donde todos los expertos, familias de personas con discapacidad colaboraron para que se construyera esta guía, y estaría genial que en la Secretaría la tuvieran y pudieran tomarla como base en esas acciones de promoción. Sí, claro que sí. Todo lo que ayude a que se haga mejor el trabajo. Nosotros tenemos 6 años trabajando con las personas con discapacidad y hemos aprendido muchas cosas. Hablar con ellos, comunicarnos de la manera correcta y también a que todos sus trámites se les faciliten de nuestra parte hacia ellos también. Y claro que sí, tomamos en consideración lo que aquí se ha vertido por parte de las organizaciones. Qué amable. Gracias. Gracias. Presidenta, como segunda pregunta, también hace un par de meses aquí usted amablemente me compartió la Estrategia Nacional de Seguridad y la importancia de que estos ejes se aplicaran en ciudades tan complejas como Tijuana. En Tijuana es donde nosotros transmitimos, está nuestro medio Comunicante MX, y le quiero compartir que justamente el alcalde Ismael Burgueño junto con la gobernadora Marina del Pilar le entraron completamente a este plan. Hace unas mañaneras usted comentaba que es importante el compromiso de los gobiernos, tanto municipales como de las gobernadoras y gobernadores, y justamente ahí en Tijuana ya se están realizando estas jornadas de bienestar. Por ahí el dato que nos compartió el municipio, ya más de 50,000 familias han sido beneficiadas, se han restaurado más de 2,000 luminarias. Hoy Tijuana, en muchas zonas donde se veía oscuro, ya se ve iluminado, y que eso es parte importante de las acciones que impactan directamente a la seguridad de una ciudad tan compleja como es Tijuana. Y aquí sobre este tema, Presidenta, es reiterarle que si existe este compromiso real en otros estados, en otras ciudades complejas, reitero, Tijuana es una ciudad compleja, pero estoy seguro que si los alcaldes, si las gobernadoras y gobernadores le entran al tema, muy probablemente se podría tener un resultado contundente en temas de seguridad. ¿Usted qué opina, Presidenta? Pues fue el llamado que hice cuando nos reunimos en la reunión del secretariado ejecutivo, de la que forman parte los 32 o las y los gobernadores y la jefa de gobierno, de que desde los estados y los municipios tienen que participar en la coordinación de las actividades de seguridad y construcción de la paz. En algunos casos los gobernadores o las gobernadoras van todos los días al gabinete, en otros no van ningún día, en los extremos, digamos, y hay quien asiste la mitad de los días. Pero la seguridad es un tema de todos los días. No es que haya un logro y al otro día se pueda decir, pues ya se acabó y resolvimos el problema. Esto es de todos los días, mucha consistencia, tanto en la atención a las causas como en la decisión de la cero impunidad, que tiene que ver con todos los poderes, tiene que ver con el Poder Ejecutivo, las policías, el Poder Ejecutivo Federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, tiene que ver con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial, que es fundamental que participe. Ahora viene pues ya la elección el próximo 1 de junio y el objetivo es pues que se erradique la corrupción en el Poder Judicial
y que entre gente nueva, fresca, jóvenes principalmente, que muchos de ellos se inscribieron en el proceso y que hagan justicia en el marco de la ley y de la Constitución y que puedan librar órdenes de aprehensión, de cateo, todo lo que se requiera para atender los delitos del fuero común, los delitos federales y los delitos de cuello blanco también. Entonces, todos los poderes tienen que participar en la construcción de la paz. Entonces, en Baja California es importante esto que se está haciendo. Vamos a tener una reunión, nos está ayudando Ariadna a convocar, obviamente, la secretaria de Gobernación, con todos los presidentes y presidentas municipales, además de los gobernadores. El objetivo es hablar de varios temas. Un tema importante es que a partir del 2025, el FAIS, que es Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, tiene una parte que está dedicada a pueblos originarios. Entonces, la reunión es para que se conozca cómo se debe implementar y cómo debemos construir a partir de ahora este presupuesto. Lo segundo es que queremos que una parte importante de ese presupuesto municipal y estatal se conjugue con el presupuesto federal, por ejemplo, para obras de agua, de tal manera que aunque sea poco el presupuesto del municipio, se conjugue con el presupuesto estatal y el presupuesto federal para poder tener un presupuesto para los próximos 3 años, que es lo que duran los presidentes municipales, para poder hacer un presupuesto conjunto y resolver alguna problemática relacionada con abastecimiento de agua potable y que no cada recurso sea aplicado en temas distintos. Y el tercer tema también es que, así como lo hicimos en su momento en la Ciudad de México, nuestro objetivo, y es voluntario evidentemente a los presidentes y presidentas municipales, es que se vayan construyendo estos senderos seguros, estos caminos de paz que le queremos llamar, que tengan pues una mejora urbana integral, que lleven mucho más iluminación y también murales urbanos dedicados a cada una de las características de cada municipio. Si logramos que entre todos podamos incorporar los recursos para poder mejorar en términos urbanos nuestro país, sea pequeño el municipio o sea grande, pues entonces vamos a tener también mejores condiciones de seguridad. Entonces son algunos de los temas que vamos a tratar. Quizás sea la primera vez que un presidente o presidenta se reúna con todos los presidentes municipales para invitarlos a que sean parte pues de este presupuesto integral que queremos construir entre todos. De acuerdo. Vamos a tener la primera a mediados de enero. No, a lo mejor no caben aquí, yo creo que vamos a buscar otro sitio. Ok, Presidenta, como última pregunta. Por cierto, a ver si, ahorita lo recordé, a ver si ponen la nueva tarjeta del Banco de Bienestar, para que se conozca. Gracias. Presidenta, como última pregunta para Alerta Multimedia, el medio en el que también colaboro, es en seguimiento a un caso que le presenté hace 3 semanas, por ahí se quedó pendiente preguntar a la Fiscalía información sobre el tema, y tiene que ver con un caso entre particulares, entre una grafóloga y un personaje, un médico que hace contenido en YouTube, y tiene que ver con la grafología. En estas 2 semanas, Presidenta, se han revelado una serie de situaciones que vaya que preocupan porque podría tratarse de un caso en donde la grafología podría estar creando una idea falsa de que se puede curar ciertos temas de salud o bajar de peso con la grafología y que aparte se le da espacio en televisión nacional y que llega a públicos masivos, ¿no? Específicamente en el Poder Judicial también se reveló que curiosamente de los peritos que apoyan al Poder Judicial, pues hay 2 peritos en genética, que es muy valiosa su participación, contra 15 peritos grafológicos, y dentro de estos 15 peritos, por lo menos 3 no acreditan una licenciatura en ningún tema. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente este colegio que promueve la grafología, pues cualquier persona, incluso un ama de casa, podría estudiar grafología y se le promete que podría… No se vale hablar mal de las amas de casa, al revés.
Cualquier ciudadano mexicano podría incluso estudiar sin necesidad de acreditar ningún tipo de estudios, y está la promesa, ¿no?, de trabaja como perito grafológico y gana miles de pesos. Entonces, sobre este caso en específico, Presidenta, usted como científica le quiero preguntar su opinión sobre la grafología, sobre el uso y promoción que se le ha dado en medios masivos en México, el análisis de firma incluso de varios secretarios de su gabinete que se han estado estudiando sus firmas y se ha deducido su personalidad con base a esa firma. ¿Cuál es su opinión referente a ese tema? Y si también la Fiscalía le pasó algún reporte o le dijo algo de lo que le planteé hace 2 semanas, Presidenta. Lo comentamos en su momento. Hay diferentes formas de visualizarlo. En algunos casos tiene que ver con detectar si hay una firma falsa o no. Y ahí pues hay muchos peritos que tienen esta capacidad y este estudio para poder determinar si una firma es de la persona o es falsa. Y la otra pues es la determinación de las características de personalidad de algún personaje o algún hombre o mujer, persona que firma de una manera y se hace una interpretación de su personalidad, que pues, no sé qué tanta base científica tenga, pero bueno, es también como los horóscopos que se escriben en los diarios y que muchos de nosotros los hemos leído, ¿no? Que no tienen mucha base científica, pero que de todas maneras pues es algo que forma parte pues de la cultura. Entonces, dependiendo para qué se use, uno tiene que tener mucho cuidado en la censura de una u otra actividad como esta. Y también informar a la ciudadanía pues de las características de una persona que es grafóloga y que ahí sí pues si eso va a impactar en la salud de una persona, pues también hay que identificarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado hasta dónde uno censura o no actividades como estas, y más bien pues que las personas tengan suficiente información. Y si se utiliza ya para un mecanismo relacionado con la salud, pues ahí sí hay normas que tienen que ver con la COFEPRIS, en donde pues es evidente que no queremos que la gente se involucre en la utilización de un medicamento o de un esquema de este tipo para poder cuidar su salud. Para eso hay médicos, médicas reconocidos, que ya sea los medicamentos alópatas de las farmacéuticas o también herbolaria tradicional, que también se ha demostrado que tiene ventajas para la salud, cualquiera de estos mecanismos, que la COFEPRIS es quien formalmente pues determina si pueden ser utilizadas o no. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque pues también la creatividad no tiene por qué ser sancionada. Adelante. Gracias. Presidenta, buenos días. Maite Baena de Infobae México. Sobre el tema, y aprovechando que está aquí la secretaria Ariadna Montiel, me gustaría preguntarle 2 temas. Uno es si ya tenemos un calendario oficial para el pago de la pensión a los adultos mayores, bueno, a los programas en general para el mes de enero. Y otra, hablaba usted de la entrega de las tarjetas para mujeres de 64 años, perdón. Si ya también hay una convocatoria para el resto de la población, que en este caso sería las mujeres de 62 a 63 años, y también se han contemplado un poco, como lo hizo el sexenio pasado el presidente López Obrador, aumentar el monto de manera paulatina o si es el único monto que se tiene considerado. Gracias. Este año es para mujeres de 63 y 64 años y formalmente hasta el próximo año es 60, 61, o sea, hasta el 2026 sería 60, 61 y 62. Si tenemos los recursos suficientes, este mismo año iniciaríamos las inscripciones. En el caso de comunidades indígenas o afromexicanas, es completo, de 60 a 64 años de edad. El 3 de enero hacemos la primera entrega de las tarjetas. Ya vamos a ir al Estado de México para entregar las primeras tarjetas y durante los primeros meses se van a entregar
las tarjetas del bienestar, del Banco del Bienestar. Esta es la nueva imagen. Presidenta, esa tarjeta sería nada más para el programa Mujeres 60. Ahí también para las becas, y ya las nuevas tarjetas que se vayan entregando de adulto mayor. Las tarjetas que se entregaron con el presidente López Obrador son válidas, siguen siendo válidas para adulto mayor, discapacidad, todos los programas de bienestar que hoy son derechos siguen siendo válidas, y ya las nuevas tarjetas que corresponden a nuestro gobierno pues tienen la imagen del nuevo gobierno, y los nuevos programas pues son con las nuevas tarjetas del bienestar. Entonces, a partir de enero se entregan para mujeres, pensión Mujeres Bienestar, y a partir de febrero las becas Rita Cetina para adolescentes de secundaria. De la beca Rita Cetina ya se cuenta con un calendario de primer pago, sí, también. También vamos a invitar a Mario para que lo presente, pero a partir de febrero empiezan a entregarse las tarjetas. Muchas gracias. De otro tema, aparte de programas, no sé cuál sea su reacción sobre los recientes hechos en el municipio de Cualcomán, si la Fiscalía General de la República ya tiene una investigación en contra de la presidenta municipal, y pues sobre todo conocer cuál es su reacción, presidenta. Gracias. Sí, primero es importante que se conozca que la fotografía, lo informó hoy el general secretario, la fotografía que sale en el Reforma no corresponde al 27 de septiembre. Sí hay una lona que corresponde a ese día, pero la fotografía del evento, en donde también está un miembro del Ejército, es del 10 de diciembre, no es del 27 de diciembre, donde se hizo un acto cívico relacionado con el aniversario de este municipio. Eso primero, que es importante que se dé a conocer, porque hay que ser responsables en la difusión de la información. Y segundo, se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces, tiene que haber una investigación de la Fiscalía, y en todo caso, si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que se haga. Entonces, se está haciendo la investigación. Evidentemente condenamos estas lonas. No puede un grupo delictivo en un acto público, pues hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra, de que se haga una apología de estos grupos delictivos. Pero si hay un nexo o no de un funcionario público, tiene que ser investigado, y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta nota periodística. Y también pues ser responsables en la información y dar la información correcta de cuándo fue la fotografía y cuándo fue la lona que se presentó. Bien, gracias, presidenta. Ya en un tema más de índole personal, saber cuál es el mensaje que usted tiene para todos los mexicanos en Año Nuevo, si usted ya tiene planes para cerrar el año, sobre todo pues ahorita que se trata de la última conferencia del 2024, si ya también, no sé, si usted planeó sus deseos o si ya incluso grabó el mensaje que tiene para difundir el día de mañana. Muchas gracias y feliz Año Nuevo para todos. Gracias. Primero, desearle a todas y todos los mexicanos lo mejor este Año Nuevo, esta cena que es familiar con los amigos, y que todos y todas tengan un feliz 2025. Nosotros pues nos corresponde cerrar el año, hacer un análisis, un balance del 2024. Lo vamos a hacer en la primera conferencia de prensa, el 2 de enero, de cómo cierra en términos económicos, sociales, políticos, México en el 2024, que como lo dije ahora que estuve
el fin de semana en distintos lugares. Este 2024 fue muy importante para el país. En 2018 nuestro país tuvo un cambio profundo, le llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Cambió el modelo, cambió el régimen, de un régimen de corrupción y privilegios pasamos a un régimen de economía moral, un régimen democrático, un régimen de libertades y un régimen en donde quien decide es el pueblo de México. Se acabó el pasado en donde decidía por todos y por todas un pequeño grupo que se había apoderado del gobierno y que gobierno y este grupo de poderes económicos gobernaba solamente para unos cuantos. En el 2018 cambió la forma y el fondo del gobierno y hubo una transformación muy importante. Y el 2024 hubo dos decisiones del pueblo de México trascendentes. La primera es que continúe la transformación, que no haya marcha atrás, que no se regrese al régimen de corrupción y privilegios, que siga avanzando la democracia en el país, que siga avanzando el México de las libertades, el México de la igualdad, el México de los derechos. Y al mismo tiempo tomó la gran decisión pues de que por primera vez gobernara una mujer nuestro país. Y esto es parte de la transformación, van juntos, no van separados. Es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Y esas dos decisiones las tomó el pueblo de México. Y se cierra el 2024 con grandes reformas constitucionales que benefician al país y que fueron decisión del pueblo. La reforma al Poder Judicial, el convertir los programas de bienestar en derechos del pueblo de México, el llevar a las mujeres a la Constitución de la República, el que se haga el reconocimiento de los cambios en el 19 constitucional, en donde se plantea distintos delitos como parte de la prisión preventiva oficiosa, los pueblos indígenas, muy importante, la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, todos estos cambios constitucionales que la oposición, los adversarios políticos y este grupo que gobernaba en el pasado no han podido entender y que fueron decisión del pueblo de México. Y eso abre una gran posibilidad para México en el 2025, entre otras la elección que vamos a tener por primera vez de las personas del Poder Judicial, de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, de 2 miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, los va a decidir el pueblo de México. Esta profunda transformación que vivimos es para bien de México y está reconocida por el pueblo de México, tan es así que la gente apoya a su gobierno y nosotros no nos vamos a separar de la transformación. Entonces se cierra el 2024 con la profundización de esta transformación en nuestro país y con muy buenas perspectivas para el 2025. Se cierra también con una defensa nuestra y del pueblo de México y de todas y todos los mexicanos a nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. Cerramos el año haciendo énfasis en que a México se le respeta y a los mexicanos y a las mexicanas se les respeta y que México es un gran país, es una potencia cultural y el reconocimiento de que esta potencia cultural y esta grandeza de México proviene del reconocimiento de los pueblos originarios y también de la fecunda historia de nuestro país. Entonces el humanismo mexicano, la economía moral han dado a México una visión distinta y son los mismos que le están dando una visión de esperanza para el 2025. Entonces
Estamos contentos, el pueblo de México está contento. Hay algunos que no, pero bueno, así es la democracia. Pero va a ser un muy buen año para México en el 2025. Hola, Presidenta, muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Regresando al tema de Cualcomán, allá en Michoacán, ¿qué llamado le haría usted a las personas que reciben pues estas donaciones o regalos por parte de grupos de la delincuencia organizada? Pues primero que corresponde a todas y todos los mexicanos no hacer apología de los grupos delincuenciales. Hubo series en la televisión, en las plataformas, que hicieron apología, como si acercarse a un grupo delictivo representara una vida de lujos, de dinero, y en realidad quien se acerca a un grupo delictivo pues tiene una perspectiva de muerte, no de vida. Y eso es lo que entre todos y todas debemos de seguir impulsando, valores distintos. Que el valor de la sociedad no esté en el dinero, que el objetivo para nosotros y para todos es que todos los mexicanos y mexicanas vivan bien, vivan con bienestar, que tengan acceso a alimentación saludable 3 veces al día, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a la vivienda, a lo que todos necesitamos para vivir adecuadamente. Pero que de ahí a que el objetivo sea acumular recursos, acumular dinero, esa no es nuestra visión. Nuestra visión es que la felicidad la da el amor a la familia, el amor a nosotros mismos, el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor a nuestros semejantes. Eso es lo que brinda la felicidad y no la acumulación de dinero. O no el tener ropa de marca, o no el consumismo, como si fuera esa la felicidad. Eso nos corresponde a todos seguirlo inculcando y promoviendo en las familias, en las niñas y en los niños. Entonces el dinero que supuestamente brinda el acercamiento a un grupo delictivo no es una opción de vida, es una opción de muerte. Y también el acercarse a las drogas tampoco es una opción de vida, es una falsa salida a cualquier problema. Por eso vamos a presentar el nuevo programa también de difusión en contra del consumo de las drogas o para que se alejen los niños, las niñas, las y los jóvenes del consumo de las drogas. Entonces eso es algo que entre todos debemos de seguir impulsando y además es parte de lo que consideramos que es el humanismo mexicano. A nosotros nos corresponde también seguir impulsando la política de seguridad que tiene que ver con la atención a las causas. Y eso significa que un joven no tenga que acercarse a un grupo delictivo como una opción de vida, sino que tenga la educación, que tenga el empleo y que tenga otros valores que le permitan no acercarse a esta opción. Y a las autoridades, cualquier autoridad que no caiga nunca en la utilización de recursos ilícitos o para sus campañas o para el ejercicio del gobierno. Y nos corresponde combatir eso. Y en estos casos, cuando se presenta una situación así, pues investigar. En el caso de la alcaldesa, ¿ya tenía, sabe usted si tenía otras investigaciones esta alcaldesa? No quisiera yo adelantar mucho, hay algunas investigaciones relacionadas con el municipio, pero ya yo prefiero que sea la propia Fiscalía quien informe de esto, porque en estos casos no hay que especular, es irresponsable especular y más bien que sea la información de las fiscalías y en todo caso la acción de la justicia lo que proceda. ¿Le preocupa a su gobierno que cárteles, grupos de la delincuencia organizada, pues creen esta especie de base social en diversas zonas del país? Es justamente el objetivo que tenemos con la atención a las causas, evitar que haya base social en estos grupos delictivos.
y que haya alternativas muy distintas al acercamiento a la violencia. Entonces, más que preocuparnos es ocuparnos permanentemente en la atención a las causas y al mismo tiempo en la cero impunidad. Presidente, en otro tema, ayer en Tlaxcala hablaba sobre hacer una elección del Poder Judicial el próximo año con mucha participación. ¿Cuál sería para usted un porcentaje de participación satisfactorio en la elección del próximo año? Bueno, es difícil plantearlo, hay que trabajarlo. Yo creo que lo que es importante es que todas las autoridades, porque todas las autoridades podemos llamar a ejercer el derecho al voto. Distinto es que orientes para votar por una u otra persona, que eso no debe ser. Pero entre todos debemos impulsar el que sea muy participativa la elección al Poder Judicial. El movimiento que usted encabeza realizaría entonces una estrategia para promover la participación en la elección judicial. Sí, habría que ver las reglas del INE, que tienen que ser muy claras. Hasta donde yo entiendo, un partido político, por ejemplo, pues no puede promover a una persona o a otra, eso no debe ser así. Pero hay que preguntar si los partidos políticos pueden llamar, por ejemplo, a votar. Es algo que el INE tiene que determinar, estas reglas o el propio Tribunal Electoral. Ok, finalmente, ¿cómo cierra el Estado de Sinaloa, Presidenta, en materia de seguridad? Actualmente, cuando falta un día para que termine este año, ¿cuántos elementos de las fuerzas federales están desplegados en Sinaloa? Sí, el 9 de enero vamos a presentar el primer informe del Gabinete de Seguridad. Ahí podemos informar todo lo relacionado con Sinaloa y con otros estados de la República, otras entidades de la República. Hay presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, hay coordinación, que es muy importante, de la Marina también hay presencia, en particular en Mazatlán y en otras zonas costeras. Hay un buen trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, está trabajando conjuntamente en ambos orientaciones, atención a las causas y cero impunidad. Y también es importante recordar cómo es que se da esta situación en Sinaloa, porque aún no ha sido aclarado. La detención de este personaje de la delincuencia organizada, cuál fue la participación de las agencias de Estados Unidos, cómo se dio esta situación, porque a partir de ahí es que empieza esta ola de violencia en Sinaloa. Entonces es importante y que se aclare, que se vea, lo está haciendo la Fiscalía, sigue con estas investigaciones, y recordar también siempre que no estamos de acuerdo con ninguna forma de injerencismo. Gracias. Que sí colaboración, pero no subordinación. Buenos días y fríos días. Que por cierto, antes, perdóname, por la nota que salió en el New York Times ayer, sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo. Hoy lo comentábamos en el Gabinete de Seguridad, también lo vamos a presentar aquí, cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran ahí. Es muy distinto, aunque sea una droga que hay que combatir, y se han hecho muchas incautaciones de laboratorios de metanfetamina también. Permanentemente, todos los días hay destrucción de laboratorios de metanfetamina. Pero una cosa es la producción de metanfetamina y otra muy distinta es la de fentanilo. Y también ambos consumos tienen un efecto en la salud muy dañino, pero particularmente el fentanilo tiene mayores daños. Entonces, no es muy creíble, vamos a ponerlo así. No así,
El fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio, ¿cómo se llama? La Autoridad Regulatoria de Medicamentos, COFEPRIS, puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México. Aquí con el presidente López Obrador se presentaron algunas cosas y ya hubo otro reportaje vinculado con, según esto, la cooptación de estudiantes de química para la fabricación de drogas muy potentes, y ahora el que se presenta el día de ayer. Entonces, no es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando, y lo vamos a demostrar científicamente. ¿Perdón? ¿Seguiría abierta la invitación a King Golden para que aclarara la difamación que hizo en contra de… Bueno, sí, desde entonces, pero también pues a que sean serios con la información que están dando. Todos los medios tienen esa responsabilidad, y particularmente pues sobre temas tan delicados como el que se está presentando. Entonces, como lo hemos dicho, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo, y la estrategia de seguridad va a dar resultados. Y también el 7 presentamos la nueva campaña en contra del consumo de fentanilo y de las drogas en general, porque no queremos que las y los jóvenes se acerquen a las drogas y menos al fentanilo. En México no existe, afortunadamente, el problema de consumo de fentanilo. El otro día lo dije aquí, lo comenté en un evento que tuvimos, en la llamada que tuvimos al presidente Trump, la segunda llamada. Él me preguntó si teníamos en México un problema de consumo de fentanilo como lo hay en Estados Unidos, y le dije que no quiere decir que no haya consumo, pero no a los niveles que hay en las ciudades de Estados Unidos, que sí es un tema, obviamente, de limitar la producción de y la entrada de esta droga, pero también es un tema de salud pública y de comunicación. Entonces, lo que le dije es que en México hay valores en las familias y nos protegemos, y así hay que seguirlos impulsando. Y al mismo tiempo la campaña que se hizo lo retomó de manera tan importante que él va a hacer una campaña. Lo dije aquí cuando estuvo Juan Ramón de la Fuente en la pasada mañanera, que lo retoma también para hacer una campaña en los Estados Unidos, que nos parece muy bien. Y tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias para evitar que esta pandemia de consumo de fentanilo en los Estados Unidos continúe. Abocarnos a que no haya esto en México y a evitar que continúe en Estados Unidos, siempre con respeto a nuestras soberanías, pero colaborando en todos los temas que tienen que ver con la inseguridad. Y la otra muy importante que hemos mencionado aquí también, ¿qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se vende el fentanilo en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos? ¿O allá no hay ilegalidades en la venta? Pues ¿quién lo vende allá en las ciudades? ¿Quién lo distribuye? ¿A dónde va el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos? Entonces, así como nosotros nos estamos ocupando del tema en nuestro país, también tiene que haber por parte de los Estados Unidos, y la colaboración en el marco de respeto que siempre tiene que darse. Entonces, sí es importante llamar la atención sobre este reportaje el día de ayer. También a todos los países, evidentemente. También se hizo un llamado en su momento
a China y otros países asiáticos, porque muchos de los componentes del fentanilo, de los precursores, se fabrican allá. Entonces tiene que haber control de la fabricación de esos precursores y también pues del envío a otros sitios del mundo. Buenos días, Presidenta. Cambiando de tema radicalmente, este año se cumplieron 30 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mañana celebran un año más con una serie de seminarios y foros en Chiapas que ya iniciaron días atrás. Entre otras quejas, se hizo hincapié en la contradicción de un Estado militarizado como Chiapas, mientras aumentan la violencia y la inseguridad del crimen organizado, y también el intento de dividir al movimiento con programas como Sembrando Vida, al que los zapatistas se refieren como Sembrando Muerte. Conocimos la posición de Zedillo, genocida, la posición racista de Fox, la narcomilitarización de Calderón, el desprecio de Peña, también el silencio y la distancia de Andrés Manuel. Presidenta, ¿cuál es la posición de esta administración ante el ZLN? Pues de respeto, pero también de defensa de nuestro proyecto. México es un país democrático y si ellos, durante muchos años, nosotros desde la universidad salimos a las calles para defender la paz en Chiapas. Y ellos tomaron la decisión de ser críticos ante nuestro movimiento, lo cual lo respetamos. Y no creo que debamos entrar en un debate con ellos. Nos quedamos con el respeto a su movimiento, pero también en la defensa de lo que estamos haciendo en Chiapas y en todo el país. Lo que buscamos nosotros es el bienestar, la paz y la justicia. Ese es nuestro sustento, esos son nuestros principios, esas son nuestras causas. Siempre lo hemos hecho y ahora más desde la Presidencia de la República lo vamos a seguir haciendo. Siguiendo con el tema de algunos grupos hostiles, ¿cuál es su opinión, Presidenta, sobre el documento que hoy se publicó en un diario de circulación nacional y que también circuló en la bancada de Morena en el Senado de la República, que alerta, y cito el documento, sobre distintos grupos alentados por la narrativa de la oposición que podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos armados en ciertos territorios? Fin de la cita. Esto, desde luego, en relación con la amenaza de Trump de declarar terroristas a los narcos. ¿Conocía estas posiciones alarmistas de Morena en el Senado de la República? No sé quién hizo el documento, no lo conozco. Bueno, no lo conozco, no puedo, no quisiera opinar sobre un documento que no conozco y que tampoco sé quién lo realizó ni qué sustento, pues sí, pero no sé ni quién lo realizó ni qué sustento tiene, si es la bancada, si fue un senador de manera aislada, no conozco cuál es el motivo ni el propio documento. Lo que sí es importante es que yo tengo la idea. El presidente Trump tuvo una muy buena relación y de respeto con el presidente López Obrador. Y yo por eso confío en que vamos a tener una buena relación de respeto, de coordinación, no de subordinación. Él fue respetuoso en su momento con México y eso es lo que nos da, y las 2 llamadas de teléfono que hemos tenido con él nos abre pues una perspectiva de que va a haber una buena relación. Puede haber no coincidencias y además nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos, siempre. Nosotros no criminalizamos la migración, al revés, nosotros lo hemos dicho aquí y lo vamos a seguir demostrando, cómo las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen de manera muy importante a la economía de los Estados Unidos y a la economía mexicana,
pero de manera muy importante la economía de Estados Unidos. Y si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos, pues no habría comida sobre las mesas de los estadounidenses, las y los estadounidenses. Entonces, nuestra defensa siempre a las y los mexicanos, en cualquier lugar donde estén y particularmente en Estados Unidos, pero creemos que va a haber una buena relación de coordinación con el presidente Trump. Y nos sustentamos, repito, en la buena relación que hubo con el presidente López Obrador, y ya habrá el momento para sentarnos con nuestros equipos para hablar de todos los temas en los que tenemos que hablar. A ellos les interesa, por ejemplo, la entrada de drogas de México a Estados Unidos. A nosotros nos interesa que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México, y todo eso tiene que seguirse trabajando en esquemas de alto nivel de trabajo entre ambos gobiernos. Finalmente, Presidenta, si me permite, aprovechando que está la secretaria Ariadna Montiel, me gustaría preguntarle sobre el programa, si nos puede hablar un poquito más sobre el programa Héroes Paisanos, que según entiendo es como un pase automático a programas del bienestar, como adultos mayores, la pensión de mujeres, personas con discapacidad, incluso el programa que acaban de ampliar ahorita, Salud Casa por Casa. Me gustaría preguntarle, secretaria, ¿cuál es el análisis presupuestal de la Secretaría del Bienestar ante posibles deportaciones masivas tras el 20 de enero que asume Donald Trump? ¿Esto podría significar un ejercicio extraordinario o cuál es el análisis que tiene la Secretaría? Gracias. Estamos trabajando en varios ámbitos. Por supuesto, no compartimos de ninguna manera lo que ha planteado tanto el presidente Trump como parte de su equipo con relación a las deportaciones masivas. Pero si llegaran a ocurrir, nosotros tenemos que recibir a las y los mexicanos y darles opciones, distintas opciones. Defenderlos en Estados Unidos, como lo presentamos con el canciller, de manera legal, porque estas deportaciones también tienen que cumplir con una vía legal, y defenderlos, apoyarlos desde los consulados de México, y en caso de que lleguen a nuestro país, pues darles todas las posibilidades para que se integren. Entonces estamos trabajando en ello, tanto la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo, está coordinado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, todos los programas de bienestar a los que tendrían derecho, el acceso al empleo, a poder regresar a sus lugares de origen. Es decir, tenemos un programa para ello que ya en su momento lo presentaríamos, así como estamos haciendo en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Solamente para retomar este asunto de las asistencias e inasistencias de los gobernadores a las reuniones de seguridad. Usted nos había comentado que nos podía proporcionar la lista de los gobernadores. No sé si igual nos puede adelantar algunos nombres. Sí, si quieren, el día que presentamos el informe del gabinete, ahí. El 7 de enero. 9 de enero, 9? Creo que es jueves. El 7, el 6 vamos a presentar el OLINIA, el trabajo que ya hemos venido desarrollando para el vehículo en México de producción nacional. El martes va a ser salud, el 7, el miércoles no recuerdo qué vamos a presentar, y el jueves, esperando que se cierren los datos de seguridad, vamos a presentar el informe de seguridad. Bien, siguiendo. No es cierto, el 7 no es salud, el 7 vamos a presentar, bueno, sí es salud, de cierta manera vamos a presentar la campaña, que está vinculado evidentemente con salud. Sí. Siguiendo con este tema de seguridad, Presidenta, ¿con qué información cuenta en torno al hallazgo de estas 14 fosas clandestinas en los municipios de Emiliano Zapata, La Concordia y Palenque, allá en Chiapas, donde se han recuperado, según esto, un total de 17 cuerpos hasta el momento? Saber si ya ha habido pues la identificación de los mismos, si estos pertenecen a lo que es pues la sociedad civil o integrantes de estos cárteles que bueno se han estado disputando la plaza.
Lo está trabajando el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas y les damos la información en cuanto tengamos mayores datos. En cuanto se dé el reporte. Bien, Presidenta, hace unas semanas Rosaura Ruiz Gutiérrez, la secretaria de Ciencia y Tecnología, dijo que la vacuna Patria, a la que le fue destinada inicialmente una inversión de 500 millones de pesos, no sería aplicada en esta temporada, pese a que se había dicho anteriormente que así iba a ser. De hecho, en el gobierno anterior se dio primero una fecha del 2021, luego del 2022 y así ha sido sucesivamente este postergamiento. Preguntar si las razones por las que se ha dado esta postergación es de la producción de este biológico han sido de índole económicos o por falta de tecnología para concretarla, o cuáles han sido los factores. Poco más de 700,000 vacunas Patria que van a ser utilizadas. Ahora la vacuna del COVID o contra el COVID no se aplica de manera generalizada. La orientación por parte de las instituciones médicas, de la Secretaría de Salud, es que se aplique en personas vulnerables, adultos mayores principalmente y con problemas de diabetes o hipertensión. Entonces, la adquisición de vacunas contra el COVID pues ya no es la que tuvimos en su momento cuando la pandemia estaba pues en su momento más difícil. Entonces, dada esta orientación, pues la compra de vacunas pues ya no es la compra que se hacía antes. Entonces, había algunos contratos con algunas vacunas y en el caso de la vacuna Patria, si mal no recuerdo, son alrededor de 700,000 vacunas que se van a utilizar. Pero todavía no se tiene fecha para cuándo. En este periodo se están utilizando porque es el periodo de diciembre, enero, febrero. Ahora que venga Secretaría de Salud lo puede informar con todo detalle. Entonces, bueno, no se dio el recurso adicional para fabricar muchas más vacunas, pues porque ya no es necesario comprar tantas vacunas. Y de hecho también en ese sentido, Presidenta, preguntar, digamos, en esta campaña de inmunización por el COVID-19, el gobierno está aplicando la vacuna cubana, la Abdala. Preguntar por qué no se hizo la adquisición de otras vacunas de otras empresas farmacológicas que incluso se estuvieron utilizando en la pandemia. Por las razones que comentamos, había todavía contratos en el caso de la vacuna Abdala, obviamente la vacuna Patria y otras marcas de estas vacunas, y ya no se requiere comprar o adquirir tantas vacunas. Entonces, vamos a pedirle a Eduardo Clark y al doctor Kersenovich que lo puedan informar en la próxima conferencia en donde venga. Gracias. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. En semanas pasadas, la Secretaria del Bienestar mencionó que en estas encuestas de salud casa por casa se habían encontrado fenómenos de abandono a los adultos mayores. Preguntarle cómo se va a responder o qué medidas se van a tomar ante estos fenómenos y cómo se va también a proteger pues estas pensiones que ellos reciben o que estas personas tendrían que estar recibiendo para que no se utilicen para otros fines. Gracias. Las personas que viven solas no necesariamente están en postración. Hay un universo que viven solas y que se pueden mover, van al banco, retiran sus apoyos y eso nos permite estar con la tranquilidad de que su pensión les llega y la utilizan para su bienestar. Quienes están solos en una condición de postración, es justo la tarea que estamos realizando para saber quién y tener un plan específico de visitas de los médicos y las enfermeras y también apoyo nuestro de los servidores de la nación. Y en general la comunidad también hay que decirlo, es que México es un país muy grande porque tenemos un apego familiar importante y también un ánimo comunitario que permite a muchas personas
pues sostenerse porque la comunidad los apoya, pero nosotros estamos justo para esta labor y la idea es estarlos visitando, estarlos apoyándolas y que sus programas les lleguen. Siempre tienen un amigo, un familiar o alguno de nosotros que los apoyamos y tenemos mucha revisión, supervisión sobre la intervención de nuestros compañeros servidores de la Nación, que sirva el caso para agradecerles todo su trabajo en este año que ha sido muy intenso para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Presidenta, en otros temas, tras darse a conocer la sentencia de García Luna en Estados Unidos, usted tocó el tema de las cárceles y la privatización de servicios que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, con el exsecretario a la cabeza de estas operaciones. Un reportaje publicado en Revista Fortuna sobre esta situación detalla que las constructoras beneficiadas por estos contratos, que se adjudicaron de manera directa, lograron con el gobierno de Calderón contratos transeccionales por más de 2 décadas. Por la construcción, operación, conservación, mantenimiento de la infraestructura carcelaria, alimentación, lavandería, laboratorio médico y servicios de tecnología. Un gran hotel de lujo, así lo describió el presidente López Obrador, así los describió los servicios que ofrecen las empresas que participaron en esta incursión de actores privados en el sistema carcelario. A pesar de que los supuestos lujos, se sabe que estos egresos, que son 8, adolecen de programas de reinserción. Sobre este tema, si nos pudiera detallar qué pasará con estos contratos transaccionales que hasta el gobierno pasado estuvieron intactos. Y en segundo lugar, si nos pudiera decir si se está trabajando en programas que garanticen la reinserción de la población carcelaria y cómo se están construyendo estos planes. Y en tercer lugar, ¿cómo se evitará que en esta administración suceda lo mismo con la construcción de obras estratégicas? Estos contratos continúan a la fecha, pero en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela en Seguridad, se hizo una disminución muy grande de los contratos. Se ahorraron cerca de 10,000 millones de pesos. Que se pagaban entonces, y eso no significó la disminución de los servicios que se prestan. Entonces vamos a hacer una nueva revisión de todas maneras de estos contratos, porque en efecto la cantidad que se erogaba por persona privada de la libertad pues era muchísimo, por eso se refirió el entonces presidente a que parecían hoteles de lujo, no porque esa fuera la condición en la que están los PPL, sino porque lo que se les pagaba era muchísimo. Nosotros ya no vamos a utilizar el esquema de las APPs como se diseñaron en su momento. Las APP son contratos público-privados, que el esquema que se diseñó es que el privado contrataba financiamiento, el capital para poder construir y el gobierno aportaba cada mes hasta poder pagar todo. En algunos casos pues hubo corrupción, en otros casos ese financiamiento privado es muy alto, entonces daba una salida cuando no tenía recursos un municipio o un estado a poder hacer una construcción que permitiera eso. Igual se llamó obra pública financiada, que tenía también otras características, pero que pues daba una posibilidad de salida. Nosotros lo que estamos planteando es una visión distinta, que es un financiamiento mixto, parecido a como se compraron las plantas de Iberdrola por parte del presidente López Obrador, en donde hay, digamos, riesgo del privado y del público, pero también las ganancias se comparten y no todo es erogación por parte de las entidades públicas, que finalmente es recurso del pueblo. Entonces hay esquemas así que estamos diseñando para el sector energético muy transparentes, o esquemas que se utilizaron también, por ejemplo, para la construcción de carreteras o de aeropuertos,
la carretera que acabamos de inaugurar en Nayarit, en la frontera entre Jalisco y Nayarit, en la costa, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la carretera que va a Bucerías, tiene un esquema muy distinto en donde también participan los privados, que le llaman, mejor le voy a pedir al secretario de Infraestructura, CMRL, en donde participan los privados, pero se comparten también las ganancias de cualquier carretera o cualquier obra que se esté haciendo, que es un esquema mucho más transparente y que permite utilizar inversiones mixtas en caso de que no haya recursos públicos para poder construir una infraestructura. Pero esa visión como la que se hizo en el pasado, en donde había sobre todo mucha corrupción, pues evidentemente ya no es parte de la Cuarta Transformación. Sobre los programas de reinserción para la población carcelaria. Le pedimos, estos centros de detención están en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pedimos al responsable, si quieren un día, que venga a platicar de todo lo que se está haciendo. Muchas gracias, presidenta. Y por último, sabemos que Mike Johnson ganó hace algunas semanas la nominación republicana para permanecer como presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Se trata de un republicano cercano al presidente electo Donald Trump que adoptó y respalda prioridades relacionadas con deportaciones masivas, recortes de impuestos, recortes de fuerza laboral federal, una imagen más fuerte de Estados Unidos en el extranjero, y que mencionó antes de las elecciones la intención de derogar la ley de chips, una de las políticas industriales centrales del gobierno de Estados Unidos y claves para los estímulos que impulsan la relocalización de cadenas de suministros y de las cuales México podría beneficiarse. Aunque oficialmente no se han dado declaraciones al respecto, la derogación de la ley de chips podría formar parte de la agenda de los 100 días, presidenta. ¿Y cómo podría afectar esta situación a México? A ver, las decisiones que tome Estados Unidos y su Congreso, sea el Senado o el Congreso, la Cámara Baja o Alta, como se llama, pues le corresponden a ellos. Evidentemente nosotros vamos a hacer nuestra parte para convencer de la importancia del tratado comercial. Y además ellos lo saben. El tratado comercial ha beneficiado mucho a Estados Unidos, también a México y también a Canadá. Pero el tratado comercial beneficia mucho la economía de Estados Unidos. Hay muchas inversiones en puerta, muchísimas, en Estados Unidos, en Arizona en particular, para la producción de semiconductores. La mayor parte después de la pandemia, si ustedes recuerdan, hubo un rezago muy importante en la venta de vehículos, inclusive aumentaron de precio. ¿A qué se debió este rezago en la venta de vehículos? Pues principalmente a que disminuyó enormemente la llegada de los llamados chips o semiconductores de Asia, de Taiwán y también de China. Se retrasaron muchísimo por problemas no solamente en la fabricación, por la pandemia, sino en la distribución, en la llegada a los distintos lugares. Y eso evitó pues que incluso bajó mucho la venta de vehículos, que es parte del problema, digamos, que se presentó derivado de la campaña en donde se orientó la política económica y afortunadamente nosotros teníamos ya el tratado comercial entre los tres países para que en vez de que se siguiera impulsando la producción en China en particular, se reorientara la producción a lo que se llamó la relocalización de las empresas, es decir, a mercados regionales en vez de en mercados globales. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues promover la fabricación de semiconductores en su propio país, particularmente en Arizona.
Y al mismo tiempo, México lo que planteó es que particularmente Sonora, pues era una gran posibilidad para tener un vínculo con la producción de semiconductores, en donde aquí se fabricara una parte y en Estados Unidos se fabricara otra, y eso tenía un enorme potencial, no solo para los vehículos, sino para muchos otros productos que utilizan semiconductores. Hoy prácticamente todo lo electrónico utiliza semiconductores de distinto tipo, desde los microscópicos hasta los semiconductores de mayores diámetros, digamos, de mayores medidas. Entonces, sea que eliminen particularmente esta ley o no, ellos saben que se benefician pues de la producción de semiconductores en los Estados Unidos y en México. Foxconn, una de las grandes empresas productoras de semiconductores, tiene programado una planta en México que ya está muy avanzada, y otros fabricantes de semiconductores tienen en México programada la producción. Nosotros lo que queremos hacer en este programa que presenté de desarrollo nacional es tener no solamente plantas de producción de semiconductores, sino generar diseños, que ahí es donde está el amplio valor económico y el valor agregado de la producción. En México hay instituciones como el Cinvestav, particularmente el instituto que está en Jalisco, pues tiene un vínculo muy grande con las productoras de semiconductores en México y tiene investigadores que se han dedicado a este tema de manera muy importante. El otro instituto se llama el INAOE, también tiene investigadores que se dedican a la investigación de semiconductores de manera muy importante, y nuestro objetivo pues es generar el diseño de semiconductores a través del vínculo de distintos investigadores en nuestro país. Entonces, en pocas, resumiendo, a México y Estados Unidos le conviene mucho seguir produciendo semiconductores y dejar de depender pues de Asia en particular, porque eso nos da pues mucha fortaleza en esta sustitución de importaciones. Presidenta, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj, de la Tlaxcalteca 91.5. Primeramente, desearle lo mejor en su persona y en su familia este fin de año y principio del año próximo. En su felicidad pues está el bienestar de muchos mexicanos. Informarle, Presidenta, y agradecerle a nombre de muchas amas de casa. La vez pasada tuve la oportunidad de tocar el tema del gas. Afortunadamente, después de su intervención y de su mandato, aparecieron los tanques de gas por arte de magia. Pero preguntarle, Presidenta, en esta ocasión la situación que tiene que ver con la vida de los municipios. El tema que me interesa periodísticamente hablando es la situación de la gobernabilidad, que muchas veces tiene que ver con nepotismo también, con corrupción y falta de transparencia. Me estoy refiriendo a la forma de elección de los que gobiernan los municipios, sino en todos, en la mayor parte del país, que se eligen por planillas. Hasta los jueces ahorita afortunadamente se van a elegir por voto libre, secreto y directo de los ciudadanos. ¿Considera usted que ya es tiempo también de democratizar la forma de elección de los ayuntamientos en los diferentes estados de la República Mexicana, considerando que son planillas? De repente votamos por el presidente, pero ahí en el paquete va el síndico, va el regidor de Hacienda, que muchas veces no los conocen los electores. Es mi primera pregunta, Presidenta. Es una buena pregunta. Habría que revisarlo, no tengo una opinión al respecto. En esas votaciones, pues digamos, la característica que tiene es que entran minorías también en la elección de acuerdo con una norma, con una regla, en donde el partido que gana la alcaldía pues no puede tener a todos en la planilla, sino que van entrando dependiendo de la votación que hayan tenido. Entonces tiene esa virtud también el que sea por planilla, y al final pues también la gente elige no solamente al presidente o presidenta municipal, sino a quienes van a acompañar en este proceso y quien el partido político haya decidido. En el caso de los municipios de régimen de elección hay también, obviamente, y particularmente en Oaxaca, de usos y costumbres.
Entonces, pues es un buen tema, podría ponerse a discusión. Recuerden que está planteado el tema de la ley electoral, que no se presentó, bueno, presentó el presidente en su momento, el presidente López Obrador, una propuesta, se quedó ahí, no fue ni siquiera votada por las comisiones de la Cámara de Diputados, pero hay temas muy importantes de la reforma electoral que es importante que se discutan, y entre ellos este que planteas para la elección de municipios, que vale la pena discutirlo. Por ejemplo, financiamiento a partidos políticos, financiamiento de la selección, ¿cuánto cuestan las elecciones en México? Plurinominales, que no se trata de que no tengan representación las minorías, pero el problema de las listas de plurinominales, cómo se eligen, cómo se deciden, quiénes participan. Hay estados de la República, por ejemplo, la Ciudad de México, donde en primer lugar hay una lista de plurinominales, algunos entran de acuerdo con los nombres que establece el partido político, pero quedan los que quedaron en segundo lugar de la votación como diputados en el Congreso local. Entonces, obligas, digamos, a que todos hagan campaña y que vayan al territorio y se ganen su representatividad frente al electorado, frente al pueblo. Es una manera de ver que participe minorías y que no sean estas listas de plurinominales que son definidas finalmente por un partido político. Entonces yo voy más a que no haya estas listas y que haya otro tipo de representación de las minorías, a que disminuya el presupuesto público que se va a las elecciones y a los partidos políticos, que no haya nepotismo, que no haya reelección. Yo soy de las que pienso que no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular. Y de hecho lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso. No creo tampoco que deba elegirse a un hermano, un primo, una esposa, un esposo en el siguiente puesto de elección, sea presidente municipal, sea gobernador o gobernadora, principalmente en el Ejecutivo, en donde va una persona y después se propone que vaya el esposo, el hijo, el primo, el papá. Entonces, ese esquema pues es nepotismo, finalmente. Entonces, todo esto, incluido lo que hoy planteas de cómo se elige a los presidentes municipales y a todos los que son parte del cabildo en la elección, pues es algo que es importante que se abra la discusión en este nuevo esquema electoral, que es importante que se plantee como parte de las reformas. Me parece que tenemos que pasar la reforma la votación, al Poder Judicial y después presentar las otras reformas. Aunque el caso de reelección y de nepotismo probablemente lo presente antes. Tiene mucho trabajo, va a tener mucho trabajo el Congreso, hay muchísimas leyes secundarias que tienen que entrar. Y en el caso de las constitucionales, pues reformas como estas. Los gastos también del INE, ahí también tendría que verse en esa reforma. Sí, los gastos del INE, el financiamiento a los partidos políticos. En su momento, en la reforma que envió el presidente se planteaba que no tuvieran financiamiento público los partidos políticos, con excepción del periodo electoral. Y entonces que sea voluntario el participar en un partido político. La verdad es que es una buena propuesta. Entonces, todo ello hay que presentarlo y que se abra una discusión en el país. Porque no necesariamente, el INE tiene 27,000 millones de pesos este año de presupuesto, el 2025. 27,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, y es año en donde se utilizarán 7,000 millones para la elección.
nos vamos a reunir con el INE, estamos viendo las agendas con la presidenta para podernos reunir. Ellos solicitaron la reunión y nos vamos a reunir con ellos para ver en particular el tema de la elección del próximo año. Pero creo que el pueblo de México está de acuerdo que la democracia no conlleva necesariamente un gasto tan oneroso en la elección y en los partidos. Mi segunda pregunta, Presidenta. Bueno, antes de mi segunda pregunta, solamente de este tema de reforma electoral. También está el tema de los candidatos no registrados que han triunfado en el país. Me tocó hacer una investigación sobre temas en Sonora, en Puebla y en Oaxaca, donde ganaron candidatos no registrados. En ninguno de ellos se reconoció el triunfo de estos candidatos. Pero bueno, mi siguiente pregunta, Presidenta, el tema de las carreteras en Oaxaca. Preguntarle si se inaugura la supercarretera al Istmo de Tehuantepec el 25 de enero, como lo tenía programado, y hace falta la rehabilitación de prácticamente todas las carreteras federales, particularmente Tustepec-Matías Romero, y esta carretera que yo le he reiterado, la carretera federal 125, que parte desde la supercarretera, desde la autopista Puebla, pasando por Tejupam, Coislahuaca, ciudades históricas, coloniales, y que llega a la Mixteca, donde vivimos 9 grupos indígenas, donde hay producción agroalimentaria, agroindustrial, y que puede llegar hasta el Pacífico mexicano. Este tema de carreteras, Presidenta. Sí, vamos a destinar recursos para el mejoramiento de las carreteras, no solo para nuevas carreteras, la ampliación, sino también para la repavimentación y mejora en general de las carreteras. En Oaxaca son las federales y son las estatales también, que es muy importante rehabilitar. Y tiene razón, en particular en la Mixteca, es quizá de los lugares en donde hay más problemas con las carreteras. Entonces sí es parte del plan. Bueno, creo que ya cerramos. Adelante. Ya la última pregunta, Presidenta. A raíz de todo lo que se da a nivel internacional, ¿considera usted que es tiempo de volver en los libros de texto y en la educación básica del país, la educación cívica? La nueva escuela mexicana la ha recuperado un poco, pero siento que está limitado porque únicamente se ha revalorado en el tema cultural. Pero ahorita con todo lo que ha sucedido en el contexto internacional, que ya no quisiera yo volverlo a mencionar, ¿no considera usted que es necesario el servicio militar nacional, volverlo a reactivar, y sobre todo la situación cívica en México? Yo recuerdo de niño que llegaron los símbolos patrios a mi pueblo y fue un encanto. Otra vez ese amor a los símbolos patrios, ¿no lo considera usted necesario? Sí, lo del servicio militar no lo considero necesario, pero el reconocimiento de nuestros héroes y de los símbolos patrios. Y ayer hay una historiadora reconocida, ayer la estaba escuchando en un video, Patricia Galeana se llama, que habla en sus textos también. Ella tiene varios textos relacionados con el siglo XIX y en particular con Juárez. Pero ella es de las que plantea, y no necesariamente son historiadores que están vinculados con la 4T, ¿no? Pero habla de la importancia de reconocer nuestros héroes, porque particularmente durante el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, se quisieron disminuir a nuestros héroes. A Hidalgo, por ejemplo, quisieron hacerlo menos, o dejar de reconocer a los héroes de la Revolución Mexicana y reivindicar a Porfirio Díaz. Entonces, evidentemente, estas grandes transformaciones de nuestro país tienen que ser parte de la historia y del reconocimiento de nuestros héroes, de nuestras heroínas, que han sido muy poco reconocidas, y que es parte de la tarea como mujer presidenta que tenemos, de reconocer a nuestras heroínas, porque a veces incluso se reconocieron como la esposa de, y no necesariamente por su valor como persona. Ahí está Josefa Ortiz, que parecía que era solamente la esposa del corregidor y que dio sus taconazos, y no, tuvo un papel preponderante en la independencia de México.
Entonces, tenemos una tarea histórica, en efecto, del reconocimiento de nuestros héroes, de nuestras heroínas, que como pocos países en el mundo los tenemos. No cualquier país del mundo tiene un Hidalgo, un Morelos, que no solamente lucharon por la independencia, sino por la justicia y condujeron revoluciones populares. Y eso no se encuentra en muchos países de América Latina y del mundo. ¿Qué país tiene un Juárez? Y todos los liberales mexicanos. ¿Qué país tiene un Zapata, un Villa, a unos Flores Magón? Muy pocos. ¿Qué países tienen una Elvia Carrillo Puerto? Una Rita Cetina. Entonces, es tarea nuestra y de la Cuarta Transformación, en efecto, el reconocimiento de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de la lucha del pueblo de México por la independencia, por la justicia, y también héroes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que hoy están siendo reivindicados también, luchadores sociales que fueron reprimidos. Entonces, sí es una tarea histórica de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano, el rescate de nuestra memoria histórica. El que al próximo año le llamemos el de la mujer indígena, mujer en términos genéricos, pues importantísimo, pues son símbolos patrios de ayer y de hoy. Las mujeres indígenas que su voz se ha escuchado muy poco en nuestro país y que lo que queremos es darle voz a las mujeres de antes y a las mujeres de ahora. Y eso nos ayuda a eliminar la discriminación, el racismo, el clasismo y cualquier forma de discriminación en nuestro país. Nosotros somos iguales, todos y todas los mexicanos, por la Constitución y por la ley. Eso es lo que queremos que se reconozca ahora en el Poder Judicial. Entonces sí es importante. El servicio militar sí, ahí sí no. Vamos a… Sí, les doy la fecha exacta. Hubo ahí algunos problemas, en particular con se llama túnel falso, que lo fuimos a visitar ahora, porque hubo varios desgajamientos del cerro por el tipo de material que hay en esa zona. Entonces se llevó un poco más de tiempo. Queríamos inaugurarla en diciembre, ya no se pudo, pero ya está muy cerca de terminarse y vamos a dedicarle esfuerzo importante a la modernización y repavimentación de carreteras, en particular en Oaxaca y en la Mixteca. Bueno, cerramos ya. Feliz año a todos y a todas. No sé si hubo humanismo mexicano hoy. ¿Video? ¿Sí? ¿Perdón? Para validar la reforma judicial. Ya platicamos luego de eso. Vamos. Desde tiempos milenarios, la educación ha sido el corazón de nuestras culturas. Las culturas originarias transmitían su visión del mundo, su sentido comunitario. Desde tiempos milenarios, la educación ha sido el corazón de nuestras culturas. Las culturas originarias transmitían su visión del mundo, su sentido comunitario, sus principios éticos y sociales a través de la antigua palabra. La voz que flotaba en el viento y atravesaba el tiempo de generación en generación. Los nahuas la llamaban Huehuetlatoli. Eso significa una palabra antigua, cargada de conocimiento, alimentada durante siglos por la sabiduría de los ancestros. En particular, la sabiduría de las mujeres indígenas que siempre tuvieron un papel fundamental en la preservación, enriquecimiento y riqueza de la lengua. Alrededor de esta palabra, como ahora en un aula de clases, se reunían los niños y niñas de la comunidad. Era tan importante la palabra para entender al mundo que los nahuas llamaban al gobernante Tlatoani, el que sabe hablar, el que nos guía con su palabra. Para los aztecas, la educación debía ser universal, gratuita y obligatoria.
En la Cuicacali, casa de canto, niños y niñas aprendían poesía, música, baile e historia. En el Calmecac se preparaba a los futuros sacerdotes y gobernantes. En el Telpochcali, los guerreros viejos preparaban a los jóvenes para la guerra. Desde la niñez, los aztecas aprendían a unirse en comunidad, a trabajar para los demás y respetar los valores y principios que nos sirven a todos. En los textos que conformaban la Huehuetlatoli, el libro de la sabiduría de los ancestros, con todas las normas de conducta y celebraciones comunitarias nahuas, late el corazón del humanismo mexicano. La resistencia de nuestros pueblos es raíz del principio máximo de nuestro gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres. Por eso uno de los principios del humanismo mexicano es el acceso a la educación pública, laica, gratuita y accesible para todas y todos. Esa visión del mundo permitió que los pueblos del México antiguo levantaran algunas de las más avanzadas ciudades y culturas de la época. Porque es la confirmación de que el camino hacia una sociedad justa, igualitaria y con bienestar pasa por la creación de una comunidad solidaria. Feliz año a todos, a todas, que la pasen muy bien el 31, que sea de reflexión, de amor y mucha prosperidad para el 2025. Bueno, ¿quieren foto? Sí. Foto. ¿Acá? ¿Aquí? Sí, para acá. Mejor feliz año. Feliz año. Feliz año. 1, 2, 3. ¡Feliz año! Eso, listo. Feliz año para México. Eso. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias.